En los barrios de Gaborone se hablaba en susurros. Nadie mencionaba su nombre, pero comenzaron a correr historias sobre un hombre joven, reservado, con uniforme militar y semblante impasible. Hoy desde Crímenes del Mundo te traemos a Simba Mampori. Un antiguo soldado del ejército de Botsuana, parecía un individuo ejemplar, disciplinado, callado, correcto. Aquellos que lo conocían decían que fue un estudiante aplicado, amable con todos. Pero, ¿qué se esconde tras esa mirada impasible? ¿Qué parte de humanidad se rompe cuando el amor se corrompe en violencia? La calma no es seguridad, y en su caso, fue la antesala de un estallido inesperado. En marzo de 2019, Botsuana despertó con un crimen que desafiaría todas las certezas. Una mujer de 34 años, su novia oficial, fue hallada muerta, apuñalada repetidamente con un destornillador dentro de una casa familiar en Bontlen, un barrio de Gaborone. Una violencia íntima, brutal. La investigación revelaría más. No era un caso aislado, sino el desenlace de una serie que heló la sangre del país. Primer ataque. Una novia trocada en víctima. Todo comenzó con un domingo como cualquier otro, cuando el aire caluroso de Gaborone parecía arrastrar la rutina sin incidentes. Pero lo que se cosía tras las paredes de una vivienda en el barrio de Bontlen era otra cosa. En su interior, Matlogonolo Mashashu, una mujer de 34 años, encontraba su destino sellado por una mano que alguna vez sostuvo con confianza. Simba Mampori, su pareja sentimental, se encontraba allí con ella. El arma del crimen, un destornillador, un objeto común, doméstico, transformado de pronto en una herramienta de muerte. El ataque no fue un arrebato público. No hubo gritos prolongados ni vecinos alertados por el escándalo. Fue silencioso, eficaz, íntimo. ¿Acaso fue planeado? ¿Un impulso oscuro que brotó sin aviso? El hecho de que el asesinato se perpetrara con un arma improvisada y en un entorno doméstico hablaba de una confianza rota en 1000 fragmentos. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que Matlogonolo estaba embarazada. Fue este el detonante. Se convirtió el futuro en un desencadenante de horror. Cuando la policía llegó, hallaron una escena gélida. El cuerpo de la mujer yacía sin vida. El destornillador, todavía con rastros de sangre, no dejaba lugar a dudas, y sin embargo, Simba no huyó de inmediato. Permaneció cerca, como si lo ocurrido no le afectara. Su ropa tenía manchas, su mirada, ninguna emoción. Era como si se hubiera vaciado por dentro. ¿Podía realmente alguien cometer tal acto sin derrumbarse, sin mostrar una fisura? Lo que parecía un crimen pasional aislado pronto revelaría un patrón, y cuando las autoridades comenzaron a cavar en su pasado, el pozo se hizo más profundo, mucho más. 3 más. Víctimas conocidas. Final inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Simba comenzara a aparecer en carpetas de casos antiguos. Una serie de muertes ocurridas entre 2016 y 2018 en localidades como Majalapie y otras zonas de Gaborone empezaron a encajar en un rompecabezas tenebroso. Mujeres asesinadas en circunstancias similares, apuñaladas, sin señales de robo, sin testigos. Las víctimas tenían algo en común, más allá de sus heridas. Todas habían tenido algún tipo de relación sentimental con Simba Mampori. En una sociedad aún marcada por el silencio ante la violencia de género, muchas de esas relaciones habían pasado desapercibidas. Algunas de las mujeres incluso habían desaparecido sin generar gran atención mediática. Se pensó en huidas, en problemas personales, pero no en asesinato. Solo cuando la historia de Matlogonolo llegó a los medios, los archivos comenzaron a revisarse con otra mirada. En cada caso, el patrón era escalofriante. Violencia repentina, con un objeto punzante que no era un arma blanca tradicional. Casi siempre, un destornillador o herramienta de uso doméstico, aplicando múltiples puñaladas dirigidas a órganos vitales. No eran asesinatos torpes ni caóticos. Eran actos brutales, sí,
pero también increíblemente dirigidos, como si supiera dónde golpear, cómo cortar la vida sin apenas dejar rastro de lucha. ¿Se trataba de un asesino serial con un modus operandi encubierto por años de silencio y burocracia? ¿Era el amor para él una puerta de entrada, una trampa para acercarse y luego dominar a través de la violencia más extrema? ¿O simplemente se aprovechaba de la confianza de mujeres que lo veían como un hombre correcto, educado, incluso sensible? Con cada nueva conexión entre víctima y victimario, la figura de Simba Mampori se volvía más oscura. No era solo un asesino, era alguien que sabía esperar, que se integraba en la vida de sus víctimas, que las conocía, las amaba, tal vez a su manera, antes de destruirlas. El arresto, un oficial tumbado. La detención de Simba Mampori no fue una escena de acción. No hubo persecución ni resistencia violenta. Fue encontrado y esposado con una calma perturbadora. Llevaba puesto el uniforme militar que lo había distinguido por años. Cuando fue conducido al tribunal el 2 de abril de 2019, su rostro transmitía algo que desconcertó a todos. No miedo, no arrepentimiento, ni siquiera confusión. Era una serenidad gélida, casi mecánica. Ante las cámaras, los ciudadanos esperaban un rostro roto, una súplica, alguna señal de que aquello era un error. Pero lo que vieron fue otra cosa. Alguien que sabía exactamente dónde estaba, qué ocurría y a qué se enfrentaba. Solo una vez mostró un atisbo de emoción, cuando un reportero intentó fotografiarlo a la salida del juzgado. En ese instante, reaccionó con furia, intentando arrebatar la cámara. ¿Por qué la calma se rompió en ese momento y no antes? ¿Era el rostro público lo que realmente temía? ¿O la idea de quedar fijado para siempre como un asesino? El fiscal solicitó inmediatamente una evaluación psiquiátrica. La defensa no se opuso. De hecho, fue Simba quien pidió ser sometido a un análisis mental, afirmando que no recordaba haber matado a su pareja. ¿Era una estrategia legal o una verdad emergente desde una mente rota, un intento de desviar el foco o un grito de ayuda mal camuflado? La policía, mientras tanto, reunió pruebas contundentes: ADN en la ropa, la presencia de la víctima en su entorno inmediato, el arma encontrada en el lugar del crimen. Todo apuntaba a él. Pero lo más inquietante fue que, a pesar de las pruebas, Simba no confesó. No mostró signos de culpa ni remordimiento. Su defensa no negaba los hechos, pero buscaba cuestionar su estado mental. ¿Estaba enfermo? ¿Había reprimido sus emociones al punto de desconectarse por completo de sus actos? Botsuana miraba con horror el caso. Por primera vez, el país enfrentaba la figura de un presunto asesino serial que no venía de las sombras de la calle, sino de las filas del ejército. ¿Cómo es que un hombre entrenado para proteger pudo convertirse en un destructor de vidas? ¿Falló el sistema? ¿O el mal se escondía en una máscara que todos preferían no mirar demasiado de cerca? Antes de continuar, te invito a que conozcas a este otro asesino, que también dijo que él no fue, que fue el diablo quien mató. Para ello, haz clic aquí arriba. Mis amigos hablan. El hombre detrás del asesino, los que lo conocían desde niño prefieren no aceptarlo. Simone Muketsi Mampori, natural del pueblo de Mbalambi en el noreste de Botsuana, fue un estudiante ejemplar en primaria y secundaria. Hablaban de humildad, de responsabilidad, de un joven que destacaba académicamente, amable con todos, pero que también guardaba una rabia difícil de gestionar, especialmente en roles afectivos. Claro que tenía novia, dijeron, pero no sabía cómo manejar conflictos. Las rupturas lo angustiaban. Alguno mencionó que quizás pasó de la idealización al desprecio en cuestión de momentos. Los relatos indican que esa inestabilidad emocional se intensificó con el tiempo. El carácter exigente, el sentido de posesión, la incapacidad para aceptar el rechazo. Todo eso bulló silencioso hasta convertirse en fatalidad. Una arma improvisada, la misma escena una y otra vez. Fue él detenido por frustración, por miedo a la pérdida o por un descontrol irreversible. El hallazgo que abrió un abismo.
El conjunto de muertes sacudió a Botsuana. Una serie de mujeres asesinadas en forma idéntica, sin móviles aparentes, sin robo, sin violencia pública. Los cuerpos aparecieron con heridas internas graves, limpias, como si el atacante supiera exactamente qué matar. No había señales de ligaduras, ni subordinación previa. Solo cuchilladas furtivas con una herramienta casera, y en cada caso se confirmó la relación sentimental previa con Simba. La policía concluyó que el arma siempre era un destornillador o herramienta casera. No se usó arma blanca profesional, no se arrastraron armas, no hubo maniobra premeditada amplia. ¿Por qué esa elección repetida? Era comodidad, improvisación, simbolismo, una forma de cercanía íntima con la víctima. Los forenses encontraron rastros de ADN y manchas de sangre en su ropa. La coincidencia fue irreversible. La teoría del patriotismo sentimental cayó por su peso. Simba se convirtió en figura pública, un criminal calculador, emocionalmente perturbado. La prensa lo definió como el primer caso de feminicidio serial documentado en Botsuana, y el país sintió que temblaba su certeza de ser pacífico. Una investigación interminable y un sospechoso que sigue al acecho. Desde su detención se ordenó evaluación mental, esperaban analizar su capacidad de juicio. La acusación pedía cadena perpetua, mientras la policía reconstruía su vínculo con las 4 víctimas. Entrevistas con familiares, agentes de inteligencia, revisión de teléfonos, rastreo de redes. La prensa publicaba cada detalle. Sin embargo, el silencio de Simba permanecía impecable. No hubo más víctimas conocidas tras su arresto. No surgieron otras escenas similares aún tras revisar archivos antiguos. La conclusión fue aterradora. La violencia había cesado con su captura. ¿Fue aquello un freno inmediato o un apagón definitivo de una mente que solo podía matar cuando se sentía accesible? La comunidad comenzó a preguntarse, ¿fue su caso un fenómeno único o hay otros peligros latentes aún no detectados? Se debatió la responsabilidad social, la necesidad de abrir líneas de denuncias tempranas, de capacitar a la policía para reconocer señales de violencia íntima escalada. ¿Cuántas otras mujeres en Botsuana vivían con miedo y no lo sabíamos? El reverendo del misterio, la hermana y la conspirencia. Desde el centro del horror emergió una voz disidente, la hermana de Simba. Sus palabras desconcertaron a muchos. No aceptó la versión oficial, no lo justificó, pero propagó una teoría alternativa. ¿Y si alguien más usó al hombre como chivo expiatorio? ¿Y si, por su pasado militar, alguien lo manipuló? ¿O si existía un encubrimiento dentro del ejército o autoridades locales? No hay pruebas de redes de conspiración. No se juzgó esa hipótesis, pero su voz prendió la chispa del cuestionamiento. En un caso íntimo y secreto, ¿qué margen hay para la manipulación? ¿Estuvo aislado? ¿Fue víctima de circunstancias que él mismo no entendía? ¿O su silencio impenetrable fue un signo de control total? La teoría no prosperó, pero dejó una cicatriz. Un recuerdo persistente de que incluso el crimen más evidente puede ser objeto de múltiples interpretaciones. Cuando un hombre calla, ¿qué protección busca? ¿Su verdad o su condena? Este caso de Simba Mampori se convirtió en un símbolo terrible, violencia íntima convertida en serialidad. Y aunque ya está detenido, el eco sigue. ¿Quién mató a las mujeres? ¿Fue amor enfermizo, celos patológicos, necesidad de control? ¿Y qué hizo que cayeran 4 veces sin aviso? ¿Por qué ese silencio? Y lo más inquietante, ¿cuántas mujeres viven sin saber que su agresor podría ser amado en silencio? El caso de Simba Mampori, el llamado carnicero de Gaborone, es mucho más que una serie de crímenes. Es un espejo oscuro que nos obliga a mirar de frente a nuestras fallas como sociedad, la forma en que ignoramos las señales, cómo minimizamos la violencia íntima y cómo el monstruo puede esconderse detrás de un rostro cotidiano, de un uniforme que inspira respeto, de una sonrisa que parece inofensiva. ¿Qué lleva a un ser humano a cruzar esa línea?
¿Cómo puede alguien amar y destruir al mismo tiempo? ¿Y cuántos más existen ahí fuera, en silencio, esperando el momento para convertir el afecto en un acto de muerte? Este caso dejó muchas preguntas sin responder, pero quizás la más perturbadora sea esta. ¿Cuántos crímenes hemos llamado accidente o pasión cuando en realidad fueron actos calculados? ¿Cuántos asesinos viven aún ocultos, disfrazados de normalidad? Si esta historia te impactó tanto como a mí, te invito a dejar un comentario. ¿Qué piensas del caso de Simba Mampori? ¿Crees que actuó solo o hay más detrás? ¿Qué otros crímenes aún no resueltos deberíamos explorar juntos? Aceptamos sugerencias para futuros videos, así que si tienes un caso siniestro que te intriga o una historia real que crees que merece ser contada, déjala en los comentarios. Tal vez tu propuesta sea la próxima que abordemos en esta travesía hacia lo desconocido. Dale like al video si te gustó esta investigación profunda y comparte con otros que disfrutan del misterio y lo macabro. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita para no perderte los próximos casos escalofriantes que exploraremos en el canal. Nos vemos en el próximo caso, pero hasta entonces, mantente alerta. Nunca sabes quién podría estar ocultando algo tras una sonrisa.